¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este repaso de lección para adultos de escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Qué bueno que nos acompañan en este su canal Estudiando el Verbo. Como siempre queremos pedirles su apoyo para que se suscriban a este canal y nos regalen manita arriba. Eso nos ayuda a que podamos llegar a más gentes y más gente pueda recibir la bendición de la palabra de Dios. Estamos estudiando la guía de estudio de Escuela Sabática para Adultos titulada El Libro de Efesios. Y en esta ocasión vamos a repasar la lección número 4 para el 22 de julio del año 2023, titulada ¿Cómo nos rescata Dios? Así que, como siempre, antes de ir al versículo de memoria, antes de abrir la palabra de Dios, el libro de libros, la Biblia, quiero invitarles para que ahí donde están me acompañen, los que puedan arrodillarse de igual manera, hacer una oración, es decir, pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que cierren sus ojos, inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos, porque solamente tú mereces la suprema alabanza y gloria. Queremos agradecerte, oh Señor, en esta hora, por el privilegio que nos das para tener comunión contigo a través del estudio de tu palabra. Ven, Señor, acompáñanos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija en esta hora, y que lo que estudiemos sea para tu honra y tu gloria, Señor. Acompáñanos, Padre eterno, porque te lo explicamos, te lo rogamos, en los méritos de nuestro amado Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos entonces al versículo de memoria. Quiero pedirles, como siempre, que tengan a la mano sus Biblias, la tomen y vayamos a esta cita que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Es decir, la gracia de Dios nos ha salvado. Vamos a meditar en esta cita porque es el punto central de nuestro repaso de lección en esta hora. Y vamos rápidamente a la introducción de este repaso, que como siempre lo preparamos de manera especial, con el propósito de que tengamos un vislumbre o un antecedente del punto principal de la lección. Vale la pena recordar, por amor a muchos que ignoran a propósito el origen del mal en el mundo, o porque viven en un ámbito de engaño o imposición de una fe falsa por parte de aquellos que tuercen la verdad a propósito, para que muchas almas no conozcan el amor y la misericordia de su Creador y Redentor. El mal no se originó en el jardín del Edén, sino en el cielo mismo, cuando Lucifer, un querubín grande protector, dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13 y versículo 14. Ezequiel 28:17.
Este querubín fue arrojado del cielo y desde entonces anda como león rugiente viendo a quién devorar. Primero de Pedro 5:8. Por eso, cuando el hombre cayó en pecado, y entendemos por pecado, transgredir la ley de Dios, 1 Juan 3:4, y donde la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, Dios manifestó su justicia, Romanos 3:21 y 22. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. En esta semana estudiamos cómo Pablo, en Efesios 2, del 1 al 10, nos ofrece una visión muy cercana de la mayor y más amplia misión de rescate de todos los tiempos, los esfuerzos de Dios para redimir a la humanidad. El drama de la historia se intensifica por el conocimiento de que no somos meros espectadores del rescate de otra persona, sino testigos de nuestro propio rescate. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, Pablo nos ofrece un vislumbre de dos momentos de nuestra vida, el ayer y el hoy. Nos explica también lo que Dios, por su gracia, ha hecho por nosotros. Al leer este pasaje, debemos responder a tres preguntas. Número 1, ¿qué significa estar muertos en pecados? ¿Qué significa resucitar con Cristo a una vida en Él? Número 3, ¿qué significa ser resucitados por la gracia mediante la fe? De tal suerte, para responder estas tres preguntas, vamos a analizar, vamos a hacer un examen, vamos a meditar acerca de tres puntos importantes de esta lección. Número 1, viviendo bajo el estandarte de Satanás. Número 2, viviendo bajo el estandarte de Dios. Y número 3, lo que Dios nos ofrece. Vamos al primer punto rápidamente. Viviendo bajo el estandarte de Satanás. ¿Qué significa vivir bajo el estandarte de Satanás? Vámonos rápidamente a la Biblia. Les invito a tomar la palabra de Dios, el libro de libros, ahí en el capítulo 2 del libro de Efesios. Les recuerdo que estamos estudiando el libro de Efesios, así que si mencionamos solamente a veces los versículos, quiere decir que si estamos en el capítulo 2, así vamos a ir trabajando, ¿verdad? Efesios 2, versículos 1 y 2. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás, ¿verdad? O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Si eres obediente a Dios, sin duda, ¿sí?, estamos muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, Pablo plantea nuestra vida en una secuencia clara. Estábamos muertos en pecados, ¿verdad? ¿Qué significa eso de que estábamos muertos en pecados? ¿Sí? Cuando nosotros no aceptamos la justicia, la misericordia, el amor de Dios mediante Cristo, ¿verdad?, aunque vivamos, estamos muertos. Por eso cuando uno de los discípulos, que ni siquiera es mencionado su nombre en la palabra de Dios, le dijo a Jesús: permíteme ir a enterrar a mi padre. Y Cristo le respondió sin duda,
con tristeza, ¿verdad? Porque Cristo ama a todo mundo, ama al pecador como ama a los justos, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando nosotros no aceptamos la justicia y la misericordia y la gracia de Dios, estamos muertos en nuestros pecados. Pero Dios nos dio vida junto con Cristo. Esas son las buenas nuevas. Y ahora somos salvos por gracia, ¿sí? Por nuestra fe en Cristo. Ahora bien, ¿qué significa que estábamos muertos? Preguntamos nuevamente. Significa que el pecado era nuestro estilo de vida. Por estar inmersos en el mundo, sin duda, ¿no? Cuando nos interesamos más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, estamos muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Cuando seguimos las costumbres del mundo, estamos muertos en nuestros pecados. Pero no solo eso, también estamos dominados por el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, que es Satanás, constantemente nos engaña con sofismos, con palabrerías que nos dice al oído, ¿verdad? Las comodidades, las cosas materiales, ¿verdad? Nos interesaban más que las cosas de Dios. Éramos hijos de la desobediencia. Eso significa que antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de los que ya formamos parte de su pueblo, los que ya hemos aceptado a Jesús a través del bautismo, vivíamos dominados por dos fuerzas externas. Número uno, por el ambiente que nos rodea, y número dos, por el príncipe de la potestad del aire. Dice ahí el versículo 2 del capítulo 2 del libro de Efesios. Leámoslo nuevamente para que podamos entender esto. Dice, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? El primer desobediente, el primer rebelde contra Dios, ya lo mencionamos en la lección pasada, ¿sí? Y está citado ahí en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14, y Ezequiel, capítulo 28, ¿verdad? Satanás es el primer rebelde, ¿sí? Que resultó, ¿sí? De toda la creación de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si Dios hizo todo bueno en gran manera, por qué entró el pecado en el mundo? Es sencillo responder. Dios sin duda hizo todo bueno en gran manera, nos dice el libro de Génesis, ahí en el capítulo 1, ¿verdad? Pero también tanto al hombre como a otros seres creados, como son los ángeles, les dio libre albedrío, con el propósito de que manifestáramos nosotros de manera voluntaria, ¿sí? Obediencia a Dios y también amor a Dios, ¿verdad? Muchos deciden hacer su propia voluntad y esto sin duda es transgredir la ley de Dios, es cortar la relación con Dios, es enemistarse con Dios. Ahora, viviendo bajo la estandarte de Satanás. Otro de los puntos que tienen que ver con esta afirmación se puede manifestar tanto en los hijos de Dios como en el mundo, que seguimos los deseos de la carne. Vayamos rápidamente al versículo 3. Efesios 2, capítulo
Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice? Entre ellos, todos nosotros también vivíamos o vivimos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Y aquí entran dos cosas, ¿sí? Una es que Pablo nos dice cómo deberíamos estar viviendo. Y la otra es que tengamos cuidado de no seguir teniendo las mismas costumbres, los mismos hábitos, porque ahora, ¿sí?, que somos hijos de Dios y si nosotros seguimos con los deseos de la carne, ¿qué diferencia entonces habría entre los hijos de Dios y los que son del mundo? Sin embargo, si bien Pablo ha mencionado dos fuerzas externas que nos dominaban, ahora clarifica la razón por la cual lo hacían. Nosotros mismos queríamos someternos a ellas. Y es así. A veces preferimos hacer lo que el mundo hace por comodidad, por costumbre, ¿verdad? Queríamos hacer lo que nos apetecía. Y es aquí, y entra también lo que es el estilo de vida, la comida, ¿verdad? A veces nos acordamos, o a veces decimos, voy a comer esto que comía antes, no creo que tantito me afecte a mi fe. Sin embargo, Pablo nos insta, nos exhorta a que ya no seamos hijos de la ira, a que ya no estemos enemistados con Dios, a que ya no sigamos los pensamientos de nuestro corazón. Según Santiago 1, 14 y 15, que ya no seamos lo que éramos antes, como todos aquellos que aún no conocen a Dios. Es decir, cometíamos continuamente pecados porque éramos pecado. Y aunque nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa, ahora debemos glorificar a Dios con todos nuestros actos, con nuestra obediencia, con nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. Antes pensábamos en el pecado y vivíamos para el pecado, ¿verdad? Y aquí surge una disyuntiva entre dos corrientes teológicas, ¿verdad? Para unos es que hoy nuestra naturaleza era pecaminosa y para nosotros es que nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. Y vamos a ser transformados hasta que venga Jesús en las nubes de los cielos y en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados, ¿verdad? Que todo lo mortal sea vestido de inmortalidad, que todo lo corruptible sea vestido de incorruptibilidad. En ese momento, ¿sí?, será cambiada totalmente nuestra naturaleza a semejanza, ¿sí?, de nuestro Salvador Cristo Jesús, ¿verdad? No voy a entrar en ese punto, ¿verdad? Ya hemos estudiado en otras ocasiones lo que es la naturaleza humana de Jesucristo. En esos seminarios hemos aclarado, ¿sí?, la posición tanto prelazaria como poslazaria, ¿sí?, de manera, ¿sí?, que nosotros tenemos que considerar que aun cuando ya estamos amistados con Dios, ¿verdad?, y ya somos representantes de Dios aquí en la tierra, ¿verdad?, nuestra naturaleza sigue siendo la misma, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo hace toda esta tesis para que no nos confiemos y sigamos
nuestro corazón, nuestros pensamientos. Por eso el Señor Jesús, ahí en el Getsemaní, pidió a sus discípulos, a sus apóstoles, que oraran, ¿verdad?, para que no cayeran en tentación. Pues a la verdad, dice el Señor Jesús, la carne es débil, ¿verdad? Así que es importante entender esto, ¿verdad? Pero aunque todavía seguimos teniendo tendencia al pecado, por la gracia de Dios ya somos dominados por Dios y ya no somos más hijos de la ira. Y yo digo amén, ¿verdad? Ahora, vamos al segundo punto de este repaso, viviendo bajo el estandarte de Dios. Tenemos que tener como objetivo ver la diferencia en viviendo bajo el estandarte de Satanás y viviendo bajo el estandarte de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de los que viven bajo el estandarte de Satanás? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia los que viven bajo el estandarte de Dios? Para ello quiero invitarles nuevamente a la palabra de Dios, a los versículos 4 y 6 del capítulo 2 de Efesios. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Es decir, se manifestó la gracia de Dios en nosotros. Para nosotros era y es imposible cambiar nuestro estilo de vida. Todo lo que podamos hacer bueno delante de los ojos de Dios solo tiene mérito en Cristo Jesús. Solo tiene mérito porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es por la obra del Espíritu Santo que nosotros somos transformados. Por eso, Pablo comienza esta nueva sección diciendo, pero Dios, ¿no?, ¿qué hizo Dios por nosotros? Cuando Cristo murió en la cruz, nos dio vida y pagó el precio de nuestros pecados. Y este acto, por la gracia de Dios, nos resucitó. Por eso dice el apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas han sido hechas nuevas. Cristo nos dio una nueva vida. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo, su justicia, su sacrificio, su muerte en la cruz, su ministerio, su ascensión y su expiación allá en los atrios celestiales por nosotros, nos ha dado una nueva vida. Y no solo eso, nos ha dado un lugar en los atrios celestiales junto con Él, y nos ha dado también poder sobre el maligno. Hemos pasado de una existencia dominada por los demonios a una vida de abundancia y de poder de Cristo cuando somos mujeres y hombres de oración, cuando somos mujeres y hombres que no solamente estudian la palabra de Dios, sino la ponen en práctica. Ahora, ¿qué hicimos nosotros para merecer todo esto? Absolutamente nada. Dios lo hizo por su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Todo el mérito y la gloria son suyos y yo digo amén. Viviendo bajo el estandarte de Dios. Esto nos lleva a disfrutar las riquezas eternas. Quiero invitarles nuevamente para que vayamos a la palabra de Dios, al versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo está en Cristo Jesús. Todo. El plan de Dios se desarrolló en el pasado con la muerte vicaria de Cristo. Es decir,
Él fue nuestro sustituto. En vez de que nosotros muriéramos por nuestros pecados, Él murió por nosotros. Un ejemplo de ello es cuando Adán y Eva se les dijo que del árbol que está en medio del huerto, del bien y el mal, no comieran, porque el día que comieren, ese día morirían. Sin embargo, no murieron. ¿Por qué? Por la gracia y misericordia de Dios. ¿Quién fue el que murió? Murió un cordero. Este cordero representa la muerte vicaria de Cristo. Entonces, en el plan de Dios que se desarrolló desde antes de la creación, Cristo había sido ya muerto, ¿verdad? Pero también su resurrección y su exaltación nos ayudan a disfrutar de las riquezas eternas. Se desarrolla en el presente, en nuestras vidas, con el mismo poder que lo hizo en Cristo. Y se seguirá desarrollando en los siglos venideros porque la gracia de Dios es infinita. Es decir, nunca acaba. Esta gracia hizo posible o hizo patente en el pasado y la vivimos hoy. Será nuestro tema y el tema de los ángeles y de los mundos que nunca cayeron por toda la eternidad. Yo digo amén. La manera en que experimentamos hoy la gracia divina es un testimonio que evidencia ante el universo el incomparable amor de Dios. ¿Crees esto? Y si tu respuesta es sí, yo digo amén. Necesitamos creer para que por esa fe seamos bendecidos en Cristo Jesús. Cristo ha pagado el precio muy alto para que hoy usted y yo podamos disfrutar todavía en este mundo de pecado las riquezas eternas. Vamos al último punto, estimados amigos y hermanos. Lo que Dios nos ofrece. Nuevamente les invito a que vayamos a la palabra de Dios, al versículo 8 al 10 del capítulo 2 del libro de Efesios. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Noten que Pablo nos habla de que la fe es importante para ser salvos. Y aunque la gracia de Dios es el fin para que seamos salvos, la fe es también importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 9. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie, ¿verdad? Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer para alcanzar nuestra salvación, no alcanzaría, porque el precio por nuestros pecados fue muy alto. Cualquier obra que podamos hacer nosotros no tendría el valor suficiente para el pago de nuestros pecados. Nosotros somos hechura suya. ¿De quién? De Cristo. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. En correspondencia con lo que hizo Jesús en la cruz, nosotros somos hechura de Cristo, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos está preparando para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Al terminar esta sección, Pablo quiere asegurar de que sus lectores han comprendido en qué consiste el plan de salvación y qué parte realiza Dios en él y qué parte nos toca a nosotros. No, pero debemos entender que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, como ya leímos. Pero la fe no es nuestra, es un don de Dios, es un don de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios pone
en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Verdad? Ya dijimos, ninguna obra nuestra nos salva, por tanto nadie puede gloriarse por su salvación. Tras salvarnos, Dios nos crea para buenas obras. Toda buena obra que hagamos, Dios la había preparado ya con antelación. Una vez que ya repetimos todo esto, esta idea debe quedar bien claro o clara, de que la salvación viene de arriba, viene de Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos solamente que aceptarla. Por eso alguien dijo por ahí, es más fácil obtener la salvación, ¿eh?, que perdernos. Es más fácil que podamos salvarnos que perdernos, porque Dios ya hizo todo. Y terminamos, como siempre, con una cita de la pluma inspirada, que se encuentra en el libro, un libro precioso, titulado El Camino a Cristo, página 68. Es una joya este libro, y que bien haríamos entenderlo en nuestras manos, porque nos ayudaría a entender cómo debemos crecer, ¿sí? Cómo debemos vivir en Cristo. En el don incomparable de su Hijo, en el don incomparable de su Hijo, noten que es el don más precioso del cielo. Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Esa es la meta, alcanzar el conocimiento, dice el apóstol Pablo, y la estatura, la longanimidad, no lo pronuncio bien, pero es importante que nosotros podamos entender, así como dice el capítulo 4 de Efesios, que tengamos una nueva vida en Cristo. ¿Verdad? El versículo 17 dice, por esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Y con esta cita terminamos este repaso de lección, la lección número 4, ¿verdad? Esperando por la gracia y misericordia de Dios, que todos los que nos escucharon hayan sido bendecidos por la palabra de Dios y no por su servidor. Así que no me queda otra más que seguirlos invitando para que puedan ustedes entender y comprender cómo nos rescata Dios, ¿sí?, de este mundo, del pecado y de las garras del enemigo de Dios. Esto es. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.